Hoy vamos a intentar resolver uno de los grandes enigmas económicos de nuestro tiempo. Vamos a hablar de Israel. Para empezar, a ver, para que nos hagamos una idea del tamaño del que hablamos. Imagina un país que cabe, atención, 90 veces dentro de México. Es tan pequeño que te lo podrías cruzar en coche en unas pocas horas. Es importante tener esto en mente para entender la locura que viene ahora. Y por si fuera poco, a este tamaño diminuto hay que sumarle que más de la mitad, un 60%, es puro desierto. Un sitio, vamos, sin recursos naturales evidentes como petróleo o gas. Y, para rematar, rodeado históricamente por un vecindario, digamos, complicado. Y sin embargo, a pesar de todo esto, aquí viene el dato que lo pone todo patas arriba. Su PIB por persona ya ha superado al de potencias económicas con las que nos comparamos siempre, como Francia, Alemania o el Reino Unido. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios es posible? ¿Cómo un país tan pequeño, tan joven y con tantas desventajas de partida se ha convertido en una superpotencia tecnológica y militar en apenas 75 años? Pues la respuesta tiene muchas capas y es mucho más interesante de lo que parece. La primera clave, y esto sorprende a muchos, está en un sitio que nadie se esperaría, el servicio militar. A ver, en casi todos los países es una obligación y punto. Pero es que en Israel se ha convertido en la práctica en la mejor escuela de negocios del mundo. Y dentro del ejército hay una unidad que es la joya de la corona, la 8200. Es una unidad de élite de ciberinteligencia que funciona como una especie de cantera de la que salen los fundadores de las startups más potentes. Es el sitio donde se crean redes de contactos que literalmente no tienen precio. Ojo, aquí no se aprende solo a obedecer. Se enseña a chavales de 18 años a improvisar, a liderar equipos en situaciones de estrés máximo y, lo más importante, a desafiar a la autoridad y a cuestionarlo todo. Son habilidades que, como se puede imaginar, son oro puro en el mundo empresarial. Y esto nos lleva a un concepto clave: la tecnología de doble uso. O sea, inventos que nacen para un objetivo militar, como un sistema de ciberseguridad o un GPS avanzadísimo, y que acaban revolucionando por completo la vida de todos en el mercado civil. Venga, vamos con la siguiente pieza del puzzle. Porque el talento por sí solo no basta. Necesita un terreno fértil para crecer. Y aquí es donde el Estado entra en escena de una forma muy decidida. Quedémonos con esta cifra porque es una auténtica barbaridad: 5,4% de su PIB. Israel es el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo. Y esto no es casualidad, es una apuesta total por el conocimiento como su principal recurso. Pero lo importante no es solo que el gobierno invierta, es que lo hace con mucha cabeza. En los 90 crearon programas como YOSMA, que básicamente era un mensaje al capital extranjero. Oye, invierte aquí, que si sale mal, nosotros compartimos el riesgo. Además, tienen una red de incubadoras que te financian hasta el 85% de proyectos de altísimo riesgo. Le quitan el miedo a fracasar a cualquiera. Y justo cuando todo este sistema empezaba a coger carrerilla, pasó algo que lo cambió todo. Con la caída de la Unión Soviética llegó casi 1 millón de inmigrantes, muchísimos de ellos científicos, ingenieros y médicos de un nivel altísimo. Fue una inyección de talento brutal que pisó el acelerador de toda la industria tecnológica. Bien, cambiamos de tercio, porque es imposible entender la historia de Israel sin hablar de geopolítica, de su papel como pieza estratégica fundamental para las grandes potencias y sobre todo para Estados Unidos. Esta frase, que se atribuye a altos cargos de la inteligencia de Estados Unidos, es que es demoledora. Se dice que el valor de la información que Israel proporciona a sus aliados es simplemente incalculable. Esto le da un peso en el tablero mundial que no se corresponde para nada con su tamaño. Y hay más. Sus fronteras funcionan como un laboratorio a escala real para probar la tecnología militar más puntera del planeta. Y, aunque nunca lo confirman, es un secreto a voces que su capacidad nuclear le da un poder de disuasión total en una de las zonas más inestables del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando tu mayor enemigo no es otro país, sino la propia naturaleza? Cuando no tienes recursos, solo te quedan dos opciones: o los inventas o desapareces. De esta necesidad pura y dura nació, por ejemplo, una de sus invenciones más conocidas a nivel mundial: el riego por goteo. Una idea que parece simple, pero que fue revolucionaria. Ha cambiado la agricultura en zonas secas de todo el planeta, permitiendo cultivar con un gasto de agua mínimo. Pero no se quedaron ahí. Se convirtieron en los líderes mundiales en desalinización. Llevaron a otro nivel la tecnología para coger agua del mar, quitarle la sal y convertirla en agua potable a una escala gigantesca. Vamos, que resolvieron su problema de sequía de la forma más bestia que se puede imaginar. O sea, fijaos en la jugada maestra. Empezaron con una debilidad brutal, ser un país casi desértico,
y acabaron convirtiendo la tecnología del agua en una industria tan potente que a día de hoy hasta le exportan agua a sus vecinos. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Ok, tenemos el ejército, el gobierno, la geopolítica, la tecnología, pero falta algo. Hay un pegamento que une todas estas piezas, un ingrediente cultural que lo impregna todo. Y se resume en una palabra. Y esa palabra es chutzpah. Es un concepto del yiddish que se podría traducir como audacia, descaro o incluso tener morro. Es esa mentalidad que anima a un soldado raso a cuestionar a su oficial, a un empleado a retar a su jefe y a un emprendedor a lanzarse a la piscina sin miedo a fracasar. Es la idea de que la necesidad agudiza el ingenio. En el fondo, si sacamos una conclusión de toda esta historia, es que las reglas del juego han cambiado. Lo que el caso de Israel demuestra es una de las grandes lecciones de este siglo, que el territorio y los recursos naturales ya no son lo más importante. Hoy, el activo más valioso de todos es el conocimiento. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. Con todos estos factores sobre la mesa, una cultura muy particular, un contexto geopolítico único y unas políticas de Estado muy concretas, ¿es este un modelo que otros países podrían copiar? ¿O estamos ante un caso absolutamente único e irrepetible en la historia?